El demente le dijo que no lo sabía. Supone que solo quedaba esperar a que el problema se resolviera. Y de la nada, ¡boom! El autobús donde estaban los chicos explotó. Todo se llenó de fuego y tanto Sue como Eun-Yok quedaron en el piso tirados. Estamos dentro del autobús. Todo estaba en silencio y mientras la prota estaba casi a punto de desmayarse, pudo escuchar los pasos de alguien acercándose, el cual reconoció porque era el acosador del Jelly Pop. Cuando finalmente cerró los ojos, el tipo rubio se tomó la cara de la impresión al verlos ahí tirados. La escena era digna de una historia de romance en donde el caballero salva a la protagonista principal. Estaba tan emocionado que hasta le dieron escalofríos de ver una escena de amor como esa en la vida real, porque está loco. Pero dejó de lado eso diciendo que no podía disfrutar una cosa como esa. Tenía que resolver el problema de Sue. De verdad, todo era más sencillo antes de encontrarla. Como creador del sistema de puntos de amor, su deber era deshacerse de Sue, la cual es una falla para el ecosistema, algo así como un mutante. Pero es difícil seguir esa obligación cuando mira una escena así romántica enfrente suya. Estaba totalmente encantado con el chipeo. Se equivocó al jugar con ella y pedirle que aumentara sus puntos de amor porque de verdad no pensó que lo lograría. Pero de todos modos, nada de eso hubiera pasado si ella no lo estuviera acosando siempre y mandando esas cartas. El tipo se agachó para dejar en la ropa de la prota una pequeña nota de advertencia. Estaba decidido a darle la cara, pero cuando él quisiera. Y cuando eso pase, no podrá negarse a verlo. Pasamos a un hospital esa misma tarde. Sue despertó en una camilla y de inmediato recordó el accidente que sucedió en el autobús. Antes de que saliera para buscar al chico, se dio cuenta de la pequeña nota que le dejó el acosador, la cual decía que no lo buscara más y que todo lo que pasó fue por su culpa. Gracias a una enfermera pudo saber que Eun-Yok estaba en la sala de primeros auxilios. Lo estaba esperando afuera mientras pensaba que toda la situación era tan clara. No debió de estar con Eun-Yok después de todas las amenazas que le habían estado llegando. Intentó abrazarlo cuando tiene bombas atadas en su cuerpo. Eso no sé si es literal o figurativamente porque pues explotaron. De dónde explotó y cómo explotó, pues quién sabe. Estaba llorando por ser una completa egoísta, pero una voz la sacó de esos pensamientos. El chico había llegado con ella preguntándole si estaba bien. Estaba lleno de vendas en toda la cara y cuerpo. Cuando la prota miró eso, le dieron más ganas de llorar. Rápidamente se acercó con ella. Se puso de rodillas preguntándole si de verdad Eun-Yok había quedado muy mal. Era obvio que trataba de hacerla sentir mejor con esos comentarios juguetones, mientras que Sue solo no podía dejar de llorar y sentirse mal por todo lo que pasó, sobre todo molesta. Ya era de noche en el hospital y mientras tanto una de las amigas de Sue no dejaba de mandarle mensajes a su teléfono, pero estaba destruido después de la explosión. De verdad se sentía muy mal por ella. Escribió en el grupo de las demás chicas que no contestaba el teléfono. Una de ellas dijo que tal vez estaba llorando porque se sentía muy mal, así que preguntó si deberían de buscarla a su casa. Pero Minji, una de las amigas, preguntó por qué deberían de hacer eso. Esto le pareció muy extraño de su parte a las demás. La tipa comenzó a escribir que Sue ni siquiera les había avisado nada, en que les afecta que ella desaparezca si cada vez que le preguntan si es verdad el chisme de Minu, no sabe qué responder. Así que preguntó por qué debería de ser culpa de todas que su amiga sea una infiel. Hablan mal de ellas por culpa de Sue. A Jin no podía creer lo que estaba escribiendo. Le preguntó si de verdad creía todo el chisme que Minu dijo sobre que Sue le fue infiel, porque ella presiente que todo es mentira. Pasamos al día siguiente en la secundaria. Cuando la prota entró al salón, todos murmuraban a su alrededor. Tomó asiento diciendo que sabía que todo sería exactamente así. Seguramente la miraban como una cualquiera o que es simplemente patética, pero toda esa atención se esfumó cuando Eun-Yok llegó al salón. Estaba vendado de más e incluso tenía una cosa nueva en el pie. Todos estaban muy preocupados por él. Cuando le preguntaron qué le pasó, solo dijo que se cayó de las escaleras. Ella se preguntaba por qué se miraba peor de lo que estaba. Seguramente también le gustaba llamar la atención, pero el chico la miró desde lejos. Le hizo una seña para que diera una sonrisa, y es que todo eso fue por ella. Había llegado en ese estado a propósito al salón para llamar la atención y que olvidaran por un momento lo de Sue. Llegó el maestro y puso en orden a todos, pero cuando fue la hora del almuerzo, nadie quitaba la vista de ellos dos. Nunca había recibido tantas miradas en su vida, además de que miraban en su asiento porque Eun-Yok se había sentado al lado de ella. Sue le susurró al chico que se fuera a otro lugar porque no le gustaría que todos pensaran que la otra persona del chisme era él, aunque ni siquiera le hizo caso porque estaba con los dos audífonos puestos. Pudo escuchar cómo a un costado algunas tipas hablaban sobre el rumor y que seguramente el tipo por el que Sue dejó a Minu era Eun-Yok. Una chica habló diciendo que en verdad no era tan malo si ya había terminado con Minu, pero una de ellas respondió que ni siquiera sabían si empezaron a estar juntos antes o después de terminar su relación. La prota solo escuchó todo esto muy triste. Quería decirles que no había sido infiel hasta que Eun-Yok se quitó uno de los audífonos y dijo en voz alta que él había buscado a Sue por su propia cuenta. Esto la dejó en shock. Cuando el chico dijo eso, se armó todo un alboroto en el salón, y mientras las dos tipas se morían de la vergüenza porque las escuchó, alguien llegó detrás preguntándole si acaso no era esa su intención. Se quedaron muy impresionadas al ver que se trataba de Dowa. Solo se dio la vuelta diciendo que lo dijeron en voz muy alta. Sue se dio cuenta de la llegada del pelirrubio y las dos tipas quedaron regañadas. El chico tomó asiento enfrente de Sue. Le preguntó por qué dejaba que todos hablaran mal de ella. Eso le molestaba mucho. Obvio, a Eun-Yok le desconcertó todo esto. De por sí los dos ya atraían muchas miradas, ahora estando juntos era una total bomba. Nadie despegaba los ojos
ojos de los tres. Sue no podía creerlo, parecía como si todo fuera una pesadilla y cada vez sudaba más. Do-hwa miró al chico y le dijo que se miraba fatal el día de hoy. Eun-yok se enojó, pero lo disimuló respondiéndole que él tampoco tenía excusas porque se miraba que le dieron una buena paliza. De nuevo estaban peleando los dos, pero Sue no pudo evitar pensar en que eso era cierto. De verdad se notaban los moretones que tenía en la cara, aunque el pelirrubio notó que lo miraba y por eso decidió no contarle nada de lo que pasó a Eun-yok. Le dijo que se necesitaban más cosas para arruinar su esculpida cara. Estaba a punto de comenzar otra pelea entre los dos y todo mundo miraba, hasta que Sue se desesperó y se llevó a los dos afuera del salón. Una vez que estaban en los pasillos, la prota le pidió a Do-hwa que se fuera a su salón, y cuando Eun-yok se estaba burlando de él, resulta que también salió regañado por Sue. Les dijo que no volvieran a acercarse porque todo el mundo la estaba viendo. Eun-yok le dijo que estaba bien, pero antes de eso le pidió que almorzaran juntos. Además, necesitaba a alguien que le ayudara con su pierna malherida. Obvio, la prota sabía que todo esto era un discurso, pero fingió creerle. Aunque antes de que se fueran, Do-hwa apartó a los dos y decidió ayudar a Eun-yok por su propia cuenta. Le dijo que era un ridículo por pedirle ayuda a Sue para cargarlo. De nuevo comenzaron a discutir, aunque miraron hacia atrás y le preguntaron a la prota si no los acompañaría. Estaba algo impresionada por verlos así, pero de todos modos les dijo que sí. Ya era de noche y nos encontramos en la casa de Sue. Mientras estudiaba, recordó lo que pasó unas horas antes en la escuela. Era la hora del almuerzo y pudo escuchar cómo sus amigas hablaban sobre el chisme. Una de ellas seguía teniendo dudas de por qué no se había contactado con ellas, pero Ajin la seguía defendiendo y dijo que seguramente tenía muchas cosas en la cabeza todavía y estaba confundida. Cuando se fueron, se quedó pensando en lo que dijeron. Se sentía algo herida de que no confiaran del todo en ella. Do-hwa las reconoció y le preguntó si acaso esas no eran sus amigas. Por otro lado, Eun-yok dijo que parecía que no la conocían mucho. Aunque los chicos trataban de ayudarla, parecía no hacerla sentir mejor nada. Pero volviendo de nuevo al presente con la prota, mientras revisaba su libro pudo ver algunas notas que escribía con Ajin mientras estaban en clase. Y como siempre parecía leerle la mente cuando quería salir a comer a su restaurante favorito. Le dieron muchas ganas de llorar, así que por fin la llamó, aunque tuvo que hacerlo desde otro teléfono porque el suyo seguía descompuesto. Cuando su amiga contestó la llamada, la prota le dijo que se trataba de ella y que el almuerzo de mañana no parecía muy bueno. Lo más rico que habría solo sería la jalea de bellotas. Por eso Ajin adivinó lo que quería hacer y le preguntó si quería que salieran a comer a otro lugar. Quedó un largo silencio hasta que se armó de valor y le confesó a su amiga que no fue infiel. Comenzó a llorar. Dijo que el imbécil de Minu sí la había engañado. Ajin la tranquilizó porque se dio cuenta de que estaba llorando, así que le dijo que estaba bien. Solo estaban tristes por la situación, pero jamás estuvo enojada con Sue. Aún así, la prota pidió un montón de disculpas. Mientras hablaban, tenía en la mano el celular del accidente en el autobús. Su papá lo había arreglado para que por lo menos lo usara un año más. Mientras Ajin le decía que si de verdad estaba arrepentida tendría que comprar el almuerzo de mañana, Sue notó que entre todos los mensajes y llamadas perdidas que tenía, estaba el de su amiga, la única que le dijo que sí confiaba en ella. Esto la hizo dar una sonrisa. Le dijo a Ajin que mañana podría pedir todo lo que quisiera del menú, porque ella invitaba. El poder de la amistad. Pasamos a otro día en el receso. La prota hablaba con ellos sobre qué hacer con lo de su chisme. Tal vez también debería de hacer una transmisión en vivo en la escuela para explicar todo. Pero Do-hwa le dijo que eso era una mala idea. No funcionaría porque los rumores son más fuertes que las explicaciones y él lo sabía de antemano. Para este tipo de situaciones es mejor usar rumores para matar otros. Mientras le decía todo eso a Sue, se dio cuenta de que el pelinegro lo estaba mirando atentamente. Así que se pusieron a pelear con las miradas mientras Sue pensaba en lo que dijo Do-hwa. Pasado algunas horas se hizo un gran alboroto en la secundaria porque Baek Do-hwa había hecho una nueva publicación después de casi un año sin subir nada. Era una foto con Eun-yok y la prota. El tipo sí que era muy famoso en Facebook, pero nunca subía nada. Por eso a todos se les hizo raro que de un día para otro publicara fotos de él tomadas por Eun-yok y cómo compartían los tres tiempo juntos. También etiquetó en una foto a Sue. En los grupos de la secundaria se la pasaban compartiendo las fotos y hablando de los nuevos amigos de Do-hwa. Obviamente reconocieron a Sue como la chica que le fue infiel a Minu, pero algunos decían que eso no podía ser porque los tres parecían ser buenos amigos solamente. Incluso Ajin, la amiga de la prota, trató de decirles a todos que Sue nunca fue infiel, pero eso no servía de nada. Lo que sí funcionó fue todo ese escándalo que Do-hwa le ayudó a hacer para así tapar los antiguos, gracias al hecho de que el nuevo rumor era demasiado bonito y glamuroso. Nos encontramos en una cafetería al día siguiente. Sue había quedado con Do-hwa de verse para terminar un trabajo de la clase de rezagados, solamente que incluso en ese lugar murmuraban sobre ella. Cuando el chico llegó con las bebidas, la prota le dijo que de verdad era muy famoso. Incluso miró como algunos chicos de otra secundaria hablaban sobre él. Sabe que publicó esas fotos en Facebook desde ayer, pero ahora se siente algo incómoda de estar en su muro. De forma bromista le dijo que de verdad era cansado pasar tiempo con Do-hwa, pero el chico la miró con una sonrisa y le preguntó si era verdad, porque a él le gustaba mucho pasar tiempo con Sue. Justamente cuando
terminó de decir eso, alguien se acercaba a sus lugares. Era Eun-yok quien llegó de la nada. La prota se quedó impresionada de que estuviera con ellos. Pero lo que pasa es que Do-hwa lo invitó para que los ayudara con su tarea, ya que al parecer el día anterior, el maestro de la clase de rezagados regañó a Do-hwa y Sue en uno de los pasillos de la secundaria. Eran los únicos que habían faltado a la clase y como castigo les encargó un trabajo que parecía de 1000 páginas. Eun-yok estaba presente cuando eso pasó y por eso se ofreció para ayudarlos, aunque Sue ese día había rechazado la ayuda del chico porque quería evitarlo a toda costa después de la amenaza que recibió. No se perdonaría si de nuevo algo malo llegara a pasarle, pero de todos modos parecía como si el destino aún así los pusiera juntos. Do-hwa tomó una silla diciéndole a Sue que se sentaran juntos ya que tenían cosas que discutir. La prota le dijo que sí, pero antes de que se fuera con él, Eun-yok se dio cuenta de todo y la tomó del hombro preguntándole al pelirrubio de qué tenían que discutir exactamente. Después miró a Sue y le pidió que se quedara con él. De nuevo comenzó una discusión larga entre los dos, hasta que la prota se levantó repentinamente del lugar y los miró de una forma muy amenazante. Básicamente los hizo sentarse juntos, así que nadie ganó. Comenzaron a trabajar en el proyecto. Ya se estaba haciendo tarde y después de varias horas la prota se quedó dormida en su asiento. Como siempre, los chicos de inmediato se dieron cuenta y tanto a Do-hwa como a Eun-yok les dio mucha ternura verla así. Tenían grandes sonrisas en sus caras, pero cuando los dos toparon miradas, de nuevo se miraron feo. Eun-yok se preguntaba por qué rayos Do-hwa miraba a Sue con esos ojos, aunque después miró su Jelly Pop y tuvo que salir urgentemente. Mientras el pelirrubio estaba repugnado por ver la cara del chico, Eun-yok se levantó y le dijo que tenía que irse por ahora. Le pidió que por favor no llegara tan tarde a casa. Do-hwa se quedó extrañado por esa preocupación hacia él, aunque claro, le dijo que no lo decía por Do-hwa, sino por Sue. Quería que la llevara temprano a su casa ya que vivía algo lejos de ese lugar. En cuanto a él, podía largarse a la hora que quisiera. Una vez que se fue, por fin se había quedado solo con ella, pero se quedó pensando en por qué el chico sabía dónde vivía Sue. Pasado una hora, la prota despertó muy alterada. Eun-yok se había ido y sin ayuda no podrían avanzar tan rápido el proyecto. Cuando le preguntó al pelirrubio cuánto llevaba, resulta que tenía la misma cantidad de trabajo avanzado como Sue. No había puesto atención por ver a la prota dormir. Mientras Sue lo regañaba, un par de tipas fuera del restaurante le tomaron una foto a Do-hwa y salieron corriendo. El chico quedó muy aturdido por el flash de la cámara y cuando ella le preguntó por qué habían hecho eso, el chico le dijo que era algo habitual. Muy triste le pidió una disculpa porque tal vez ella también había salido en la foto. De forma optimista le dijo que no se preocupara ya que seguramente solo había salido su espalda en la foto, pero cuando miró detrás de Do-hwa notó cómo toda la gente del lugar no le quitaba la mirada de encima, así que el ambiente se llenó de susurros. Por eso le dijo al chico que fueran a otro sitio dándole la excusa de que no se podía concentrar con tanto ruido. Habían decidido ir a la casa de Do-hwa para seguir trabajando, aunque miró atentamente su mesa y notó que ahora habían 2 sillas. El chico le dijo que eso era por si ella volvía a visitarlo. Se quedó algo callada con su respuesta, pero después le rugió la tripa porque tenía mucha hambre. Le había ofrecido cocinar algo de ramen para cenar juntos. La verdad se miraba muy delicioso, pero antes de eso le dijo que iría por un vaso de agua para ella. Mientras la prota estaba sentada, se le cayó uno de los palillos al suelo. Se agachó para levantarlo, pero cuando se puso de pie por accidente tumbó la olla y le cayó el ramen caliente encima. Do-hwa miró todo y casi le da un infarto. Sue tuvo que ir al baño para cambiarse de ropa. No le dolía tanto la quemadura, pero sí se notaba que estaba un poco rojo. De todos modos, se puso la sudadera que el chico le prestó y salió del baño. Cuando Do-hwa la miró, le preguntó si estaba bien o si le dolía algo. Sue le dio las gracias por todo y por prestarle algo de ropa. Además estaba avergonzada de causar un escándalo tan tarde. Pero Do-hwa estaba muy sonrojado. Le preguntó por qué se había quitado la falda. Sue le dijo que todavía la tenía puesta. Sabía que tenía una estatura muy pequeña, pero no era para tanto. De todos modos, el chico le pidió que se sentara para ponerle algo de pomada. Cuando pasó por un costado de él, se puso muy rojo. Verla con su playera y haberse imaginado cosas lo asustó mucho. Una vez sentados en la cama, Sue se recogió el cabello para que le colocara la pomada. Se quedó mirando atentamente su cuello y de nuevo Do-hwa se puso muy tímido, aunque la prota le dijo que se apurara porque no quería que le quedara cicatriz. Ella ignoraba todo lo que pasaba. Comenzó a divagar sobre si le quedaría una cicatriz o no, mientras que el chico no podía dejar de pensar en por qué se sentía de esa forma tan extraña. No entendía por qué su corazón ahora mismo latía tan rápido. Una vez que se hizo de noche, los dos se despidieron. Do-hwa llegó a su casa y se desplomó en la cama. Pensó en aquella vez que fue a comprar la silla para cuando Sue lo visitara. También recordó cómo se recogió el cabello y su corazón empezó a latir de nuevo. Solo se tomó el pecho y dio un gran suspiro. Al día siguiente se levantó muy temprano de repente. La mañana estaba muy fresca y diferente. Mientras iba en el transporte, escuchaba música con una gran sonrisa. Resulta que Baek Do-hwa había llegado por primera vez temprano a la secundaria. Incluso el maestro disciplinario se quedó impresionado de que llegara ahora a clase. Pensó que por fin había decidido
decidido cambiar. Mientras el pelirrubio estaba en su salón pensando en todo lo que pasó, miró por la ventana y notó que la prota estaba en clase de actividad física. Lo puso muy alegre verla desde la ventana y no pudo evitar reírse por mirarla jugar. Cuando llegó la hora del receso, fue corriendo para visitarla a su salón, pero no estaba en su asiento. Miró hacia todos lados, pero no la miró por ninguna parte. Ya estando afuera con algunas chicas, no dejaba de pensar en dónde se pudo haber metido. Mientras todas esas chicas le decían que llegara temprano más seguido y que también las etiquetara en su Facebook como a esa tal llamada Sue. Un balón golpeó por accidente la zona en donde las chicas estaban sentadas. Eun-yok fue para pedir disculpas, aunque él no había lanzado la pelota. Todas estaban muy sonrojadas hablando con él. Mientras tanto, Do-woo analizó al chico. Pensó que tal vez Sue se la había estado pasando con él porque siempre estaban juntos. De la nada, todas las chicas comenzaron a gritar de la emoción porque Eun-yok jugaba fútbol. Dijeron que los hombres deportistas definitivamente eran muy sexys. A Do-woo le pareció una tontería todo eso, aunque le entró algo de inseguridad y se le quedó viendo fijamente al chico, hasta que de la nada se levantó la playera para secarse el sudor y fue cuando todas vieron sus abdominales esculpidos. Esto hizo que las chicas gritaran todavía más, incluso ignoraron completamente a Do-woo. Se la pasó pensando en si a Sue le gustaba ese tipo de hombres o ese estilo, aunque pensar en eso lo hacía sentirse extraño. Le preguntó a una chica al lado suyo sobre quién le parecía más apuesto, si Do-woo o Eun-yok. Ella dijo que era muy inesperado que preguntara algo así, y aunque a ella le gustaba más Do-woo, al nivel de ellos dos era solo cuestión de gustos, porque era como elegir entre apuesto o hermoso. Esta respuesta solo dejó insatisfecho al chico. Ya no había casi nadie, y Eun-yok estaba tomando algo de agua en los bebederos. Do-woo aprovechó para preguntarle si había visto a Sue. Cuando el chico le dijo que sí, y por qué preguntaba, le respondió que solo era porque no la había visto en todo el día, y la verdad la extrañaba mucho. Eun-yok le preguntó qué estaba tratando de decirle. El pelirrubio solo le dijo que escuchó por ahí que andaba detrás de Sue, pero quería saber si solo eran eso o algo más. Cuando el pelinegro le dijo que no eran nada por el momento, Do-woo dio un gran suspiro de alivio y le dijo que ahora ya estaba más tranquilo. Justo cuando terminó de decir eso, un gran chorro de agua le cayó en la cara, y es que el chico lo había mojado porque no soportaba verlo sonreír así al hablar de Sue. Mientras tanto, la prota estaba con sus amigas en camino a otra clase. Miró por la ventana y notó a los dos chicos en los bebederos tirándose agua. Se puso muy feliz por ellos, preguntándose desde cuándo se habían vuelto tan amigos. Pasado el tiempo y mientras Eun-yok caminaba hacia su salón completamente enojado por haber peleado con Do-woo, se dio cuenta de que al entrar todos estaban murmurando y poniendo mucha atención a Minu, porque al parecer le estaba pidiendo disculpas a Sue. El pelinegro entró para tomar algo de ropa en su casillero y obvio el imbécil de Minu se dio cuenta, así que se puso muy nervioso. Recordemos que un día Eun-yok había decidido salir por algo urgente y dejó a Do-woo con la prota. Pues bueno, ese día se había marchado ya que tenía una plática pendiente con Minu. Habían acordado verse en el callejón de su casa. Cuando el imbécil le preguntó por qué quería verlo, el chico contestó que últimamente no había asistido a clases y se le hizo raro. Lo miró atentamente porque tenía la cara más hinchada de lo que la tenía la última vez. Le dijo que su padre seguía siendo igual de estricto con él. Tal vez no le hubiera ido tan mal si no se buscara problemas para que le dieran una paliza. Minu se enojó con ese comentario porque según él no había buscado peleas, pero Eun-yok lo cayó y le dijo que eso era mentira. Si no quisiera pelear no hubiera dicho todas esas cosas sin filtros que dijo en la secundaria para arruinar su reputación, porque eso era lo único que le importaba, la imagen que da. Quería ir directo al grano, así que le pidió que se disculpara con Sue. Tenía mucho por lo cual pedir perdón. Minu le gritó diciéndole que toda la mierda ya estaba hecha y seguirá siendo un desastre aunque hable o no. No entendía por qué lo obligaba a hacer todo eso. Le preguntó si estaba saliendo con Sue y cuando Eun-yok le contestó que no, pero que sí le gustaba, de inmediato Minu comenzó a criticarlo. Era verdad que le había sido infiel con él. Tenía razón al pensar que ellos dos estaban juntos, así que no tenía por qué disculparse con nadie. La verdad es que el chico ya estaba harto de todas las estupideces que estaba gritando. Lo cayó y le dijo que él fue infiel. Siempre supo que entre Raim y él había una relación mientras que Minu era la pareja de Sue. El tipo no tuvo de otra más que reírse de todo. Le dijo que ahora entendía por qué de la nada su mejor amigo se había vuelto tan distante. Fue porque había lastimado a Sue. Se acercó con él para gritarle en la cara que si lo había hecho de todos modos debería de estar contento por quedarse con las obras que dejó. En vez de estar agradecido, le pide que se disculpe por una estupidez. Ni siquiera Sue estaba haciendo nada al respecto. ¿O acaso le pidió que le dijera todo eso? Eun-yok le dijo que Sue no estaba involucrada en nada. No debía de equivocarse porque ahora ella ni siquiera se acuerda de la existencia de Minu. Pero ¿de qué servía una disculpa suya? Al contrario, lo estaba amenazando para que lo hiciera porque había estado grabando todo lo que dijo. Y obvio, también grabó su confesión asquerosa sobre que sí engañó a Sue con su hermana. Le dijo que no iba a darle una paliza porque parecía que ya tenía suficiente, pero de todos modos le dio un puñetazo a Minu. Una vez que lo dejó en el suelo, le advirtió que tenía que aclarar toda la historia y lo que en verdad pasó. Por eso volvemos al presente con el imbécil
imbécil disculpándose con la prota. A pesar de que le pidió perdón, Eun-Yok desde el fondo le gritó que fuera más específico con su disculpa. Fue entonces que por fin confesó enfrente de todos que había sido infiel y por eso decidió pedirle perdón. Que todo lo que dijo ese día en el micrófono fueron solo tonterías que se le escaparon de la boca por enojo y nada había sido verdad. Obviamente Sue se dio cuenta de que nada de lo que hacía era genuino. Estaba muy nervioso y cada palabra que decía parecía muy forzada, como si alguien lo estuviera obligando. No parecía una disculpa muy apropiada. Después de un largo silencio, el tipo le preguntó por qué no le decía nada, o si acaso estaba esperando a que se pusiera de rodillas con ella. Y aunque la prota sabía que eso parecía como una pregunta que jamás respondería, la verdad fue que se armó de valor y le dijo que tenía que ponerse de rodillas para pedirle perdón. ¡Oh my god! Notó cómo Minho miró a Eun-Yok como si buscara su permiso, y obvio el pelinegro no iba a impedir su humillación. No le quedó de otra más que hacerlo. Una vez que pasaron las horas, el imbécil de Minho estaba muy enojado pegándole a unas bolsas de basura. Y es que, ¿qué sentido tenía disculparse si de todos modos se iban a enterar de que en verdad fue infiel? Pues bueno, esa noche que habló con Eun-Yok le dijo que si no se disculpaba quedaría como el peor imbécil de la secundaria, ya que no solo fue un patán común y corriente, sino que fue infiel con la propia hermana de Sue. Así que él decidiría si quedar como un imbécil común o como un asqueroso. Pues prefirió ser un imbécil común. Pasamos al salón de artes. Eun-Yok le tomaba la mano a Sue pidiéndole perdón por haberle hecho pasar todo ese drama en el salón. Le dijo a Sue que en cuanto le pidió a Minho que se disculpara comenzó a actuar como un imbécil. Quería aclarar todos los rumores sobre ella, así que no lo pensó muy bien. Se puso muy nervioso diciéndole que él no había golpeado a Minho. Bueno, sí, pero no en su mayoría. Le pidió disculpas por no avisarle todo antes, aunque sinceramente creyó que le diría que no lo hiciera, y honestamente tenía ganas de darle una lección al imbécil de Minho. Esto le pareció muy tierno a la prota. Lo tomó de la cara preguntándole qué había sobre él. Estaba preocupada de que también recibiera golpes en la cara. Una vez dijo que las personas estarían muy enojadas si se llegaba a lastimar la cara. Mientras Eun-Yok se estaba muriendo de vergüenza, Sue le dijo que había escuchado jugó fútbol con el estómago vacío. Por eso le ofreció un bollo con crema batida para que comiera algo, no sin antes darle las gracias por todo, por preocuparse por ella y limpiar su nombre. El chico dijo que si este era su pago lo aceptará con todo gusto, y después le dio una mordidota al bollo. La prota lo acarició del cabello y él se burló preguntándole si lo miraba como un perro. Se la pasaron haciendo bromas y charlando. Para ella era algo egoísta estar tan cerca del chico después de todas las amenazas que tuvo, pero en verdad se estaba dejando llevar. Quería mantener ese recuerdo con él todo lo que pudiera y disfrutarlo al máximo. Solo quería olvidarse de todo lo demás y aferrarse a ese recuerdo. Una vez que ya era más tarde y la prota se dirigía con Ajin a la academia de arte, notaron a un costado la botarga de un cerdito. El sujeto estaba repartiendo volantes, pero nadie tomaba ninguno. Esto le dio un poco de pena a Sue, así que se fue diciéndole a su amiga que la esperara un poco. Cuando llegó con el sujeto vestido de cerdito, le pidió que le diera 20 volantes, aunque cuando el tipo habló resulta que reconoció de inmediato su voz. Se trataba de Dowa. Se impresionó de que reconociera su voz, aunque después le contó que estaba haciendo ese trabajo porque no hizo algo que su jefe le dijo y ahora está pagando el castigo. Ajin le gritó desde lejos para que se apurara, así que Dowa le dijo que era mejor que se fuera con su amiga porque estaba impaciente. Cuando llegó con Ajin le preguntó si conocía al sujeto de la botarga, pero la prota le dio la excusa de que solamente le preguntó cuánto le pagaban, aunque no podía evitar ver hacia atrás viendo trabajar al chico con todo ese calor y el traje pesado. Por eso, después de un rato de caminar, le dijo a su amiga que se adelantara porque tenía algo que hacer, así que volvió corriendo con Dowa lo más rápido que pudo. Resulta que se había ofrecido para ayudarlo en su trabajo, aunque el jefe le dijo que si quería ayudarlo tendría que usar la misma botarga que él, por eso estaba arrepentida de volver. Si hubiera sabido que también tendría que ponerse el traje no hubiera regresado, pero ya que estaban en la bodega del restaurante, Dowa se acercó para limpiar el sudor de su cara, pero le gritó que eso no funcionaba y que iban a morir de un golpe de calor antes de poder repartir los volantes. Por eso le pidió que se volteara para quitarse algo de ropa. La verdad era que el chico estaba muy nervioso esperándola, pero cerró los ojos y trató de pensar en otra cosa. Cuando Sue terminó, le dijo que era momento de ir a trabajar, o si no, no podrían acabar a tiempo. Además, ella tenía que volver a clase. El chico le dijo que sí, pero estaba muy impresionado por su actitud. Una vez que estaban por salir del depósito, se dieron ánimos mutuamente y salieron para trabajar. Sue estaba haciendo un buen trabajo porque terminó de repartir todo muy rápido, aunque Dowa seguía trabajando. Ya había terminado todo, así que se tomó el tiempo de descansar en un parque. Mientras estaba sentada, alguien se estaba acercando hacia ella. Esa persona extraña se recargó en el asiento de Sue y cuando abrió los ojos se dio cuenta de que era nada más y nada menos que Eun-Yok. Le dijo que la miró desde lejos y reconoció que se trataba de ella. Una vez que era momento de volver al restaurante para devolver el traje, resulta que el gerente ya se había marchado y cerró el depósito, mismo en donde estaba la ropa de Sue, así que no le quedó de otra más que irse vestida así con la botarga puesta. Cuando salió le explicó todo al chico, pero él seguía insistente en buscar al gerente, ya que no se podían quedar las cosas así. La prota le dijo que no importaba porque de todos modos tenía otro uniforme en casa. Además, no dejaba de pensar en Dowa y que seguramente seguía trabajando tan noche. Era mejor que se fueran antes de que otra vez comenzara una pelea entre los dos. Le dijo al chico que el gerente era un
bicho enojón y por eso era mejor irse. Solamente tenía miedo de que regañara a su amigo. Se fue caminando muy nerviosa diciéndole que ya era momento de que se fueran, pero cuando trató de caminar se tropezó y cayó al piso. El chico la cargó en su espalda, ya llevaba varios minutos cargándola. Cuando se disculpó con él porque seguramente tenía mucho calor, le preguntó a Sue por qué no le molestaba nada. Preferiría que estuviera más preocupada por su uniforme que por él, que priorizara más sus clases de arte en lugar de preocuparse por su amigo y su trabajo, concentrarse más en sus propios sentimientos heridos antes que los de Raim. Lo que trataba de decir es que le gustaría que se pusiera en primer lugar, que por sobre su amigo, sobre Raim y Minu que la jodió, e incluso por encima de Eun-yok. Es agradable que sea amable y considerada, pero no sabe si de verdad es consciente de que no es lo suficiente buena con ella misma. La verdad era que Sue estaba muy sensible por todo lo que estaba pasando. La situación de las amenazas y el mantenerse alejada del chico la tenían al límite. Por eso, solo hacía falta una conversación como esa para hacerla explotar. Le dijo al chico con lágrimas en los ojos que no la conocía. No era nada amable y era egoísta. Si fuera más egoísta de lo que ya es, sería muy malo. Eun-yok le dio una sonrisa y dijo que entonces hiciera algo malo. Cuando la prota le dijo que si hacía eso solamente lo alejaría de ella, Eun-yok respondió que entonces no lo conocía tan bien como decía, porque a él le gustaba mucho Sue. Por fin se le había declarado. Le repitió una vez más que le gustaba mucho, pero no le contestó nada, así que se llenó de vergüenza. Se armó de valor y le pidió que la bajara. Lo que pasaba es que el chico había elegido el peor momento para declararle algo así, ya que todavía no resolvía su problema y no podía fingir que si seguía así, algo malo le pasaría a Eun-yok en cualquier momento. Eligió el camino de aplazar su respuesta, así que le pidió que la esperara. Él no se esperaba que dijera algo como eso y le preguntó si de verdad lo miraba como un perro, que después Sue comenzó a llorar demasiado. Le dijo que no había elegido un buen momento y estaba haciendo lo mejor que podía. El chico entró en pánico y la intentó calmar. Decidieron tomar asiento y una vez en el parque le dijo a la prota que si quería que no le preguntara por qué o en cuánto tiempo sería, al menos debía de darle una razón. Así no le preguntará por qué y esperará pacientemente. Después de eso se quedó pensando un tiempo, pero se acercó para darle un beso en la mejilla al chico. Le dijo que a ella también le gustaba Eun-yok. Después le preguntó si esa era una razón basta para esperar. El chico se recargó en su hombro diciéndole que por supuesto eso era suficiente. ¡Qué emoción! Mientras todo esto pasaba, Do-hwa ya había llegado al restaurante. Cuando le preguntó sobre Sue, a una de sus compañeras de trabajo le comentó todo lo que había pasado con el gerente y que tuvo que irse con el traje puesto. Do-hwa se preocupó mucho cuando le dijo esto. Salió para dirigirse al depósito donde se habían cambiado y con un alambre que sacó de la basura pudo abrir la puerta para tomar la ropa de Sue y la de él. Corrió lo más rápido que pudo para alcanzarla, pero cuando miró a todos lados pudo ver esa ocasión en la que el chico la cargaba en su espalda para llevarla a casa. Solo se quedó mirando atentamente y después de eso decidió mejor irse del lugar. Una vez que la prota y Eun-yok habían llegado a su casa, estaban en una llamada muy importante porque estaban llegando al acuerdo de tomar distancia entre los dos, ya que Sue le estaba explicando que si estaba junto a ella podría hacerle daño. Incluso el chico pensó si todo esto tenía que ver con lo que pasó en el autobús. Quiso seguir preguntándole más, pero Sue le recordó que no le haría más preguntas. Ella le dijo que estaban en la misma clase, pero aún así debían tener cuidado con el contacto. Todo esto terminará hasta que ella sepa cuándo estará bien. Por último, Eun-yok le dijo que podía esperar todo el tiempo del mundo. A Sue le pareció muy gracioso y al final le pidió que lo mejor era que se concentraran en sus estudios porque los exámenes estaban cerca. Al día siguiente, mientras la prota tomaba el autobús, le mandaba algunos mensajes de buenos días a Eun-yok. El chico la saludó de una forma muy cariñosa que incluso le pareció raro a Sue porque esa no era su forma de hablar. La prota tenía que tomar el primer autobús que pasara porque iba algo tarde a la secundaria. Cuando se subió, estaba completamente lleno de personas, muy apenas si podía caminar. Se dio cuenta de que justo al fondo estaba el chico con un amigo suyo, así que trató de esconderse entre la gente. No se podía repetir el mismo accidente como aquella vez de la explosión. Trató de gritarle al conductor que abriera las puertas, pero no podía moverse para bajarse. Por eso el chico le pidió al señor que abriera las puertas traseras para bajar. Su amigo le preguntó por qué se iba, pero solo le dio el pretexto de que hacía mucho calor. Todo esto lo hizo para que Sue tomara su lugar y no estuviera tan incómoda. Cuando el autobús se puso en marcha, miró por la ventana al chico despidiéndose de ella con una sonrisa. Se puso muy sonrojada y le dio las gracias también. Sue pudo llegar temprano a la escuela. Había comprado un refresco para Eun-yok. Planeaba ponerlo en su casillero para que lo notara rápido y se la tomara, ya que si lo ponía en su banco sería muy sospechoso, y si lo llamaba también sería peligroso, así que la mejor opción era dejarla en su casillero. Mientras caminaba para ir a su salón, vio entre los pasillos a Do-hwa. Se puso muy feliz por verlo. Trató de saludarlo, pero no pudo, ya que había entrado a la sala de enfermería. Cuando entró le preguntó si había llegado bien a su casa anoche. Seguramente también tenía que haberse ido con el traje puesto por el descuido del gerente. El pelirrubio solo le acercó la bolsa donde estaba toda la ropa y zapatos de Sue. Ella le preguntó de dónde sacó todo eso y si había pasado al restaurante en la mañana, pero el chico solo se lo negó con la cabeza.
sorpresa. Comenzó a leer un libro, pero era obvio que la estaba evitando, así que la prota se dio cuenta. Mientras tanto, Dowa estaba sentado haciendo pucheros muy triste. Esto se le hizo muy tierno a Sue. Le preguntó si estaba molesto porque ayer se fue sin saludarlo, pero antes de que le preguntara más, se le saltaron los ojos de la impresión por ver lo que el chico estaba leyendo. Era La Rosa Negra de Versalles, la novela favorita de Sue. Rápidamente le preguntó por qué estaba leyendo eso. Al final, Dowa le explicó cómo es que tenía esa historieta. Le contó lo que había pasado con el CEO de Marang ese día en su trabajo. De la nada, Sue le dio un gran abrazo dándole las gracias y diciendo que era un genio, aunque el chico de verdad estaba muy nervioso por eso. Para la prota, había una pequeña pista en todo esto que le contó el pelirrubio. Sentía que se perdía de algo, pero ya no pudo seguir deduciendo cosas porque el timbre había tocado. Se despidió de Dowa y cuando se fue, el pelirrubio se quedó totalmente inmóvil. Se había sonrojado por ese abrazo que le dio Sue y de verdad pensaba que era todo un ingenuo. Por eso, mientras la prota se dirigía con sus cosas al salón, alguien la tomó ligeramente del dedo meñique. Se dio la vuelta y miró que se trataba de Dowa. Le preguntó a Sue si tenía algo que hacer después de clases. La noche llegó. Habían acordado estudiar juntos en la biblioteca, pero cuando llegaron había un aviso de por medio donde se aclaraba que los salones para mujeres y hombres estarían separados, así que el plan romántico de Dowa falló. Estaba decidido a estar cerca de Sue, por eso tomó asiento afuera del salón para mujeres. Recibió un mensaje de la prota preguntándole si estaba afuera. Cuando le contestó muy feliz que sí, ella le dijo que ahora entendía por qué todas las chicas salían más de una vez. Seguramente era para verlo, así que le pidió que se metiera a su salón para estudiar porque no se podía concentrar. Al chico no le quedó de otra más que hacerle caso y se fue. Cuando llegó a su lugar, tomó La Rosa Negra de Versalles para leerlo un rato. Encontró una escena donde uno de los protagonistas masculinos perseguía a la chica y le decía la frase de ¿de verdad me vas a dejar, mi amor? A Dowa le pareció muy cursi todo esto. No sabía que Sue tenía ese tipo de gustos tan interesantes, así que siguió leyendo un poco más. Mientras tanto, la prota estaba muy cansada por estudiar. Al parecer, cuando es temporada de exámenes, siempre se acostumbra entre los alumnos a no socializar y a aislarse para estar concentrado lo más que puedan en sus estudios. Supone que era algo producente, ya que tal como ella y Eun-Yok, todos debían de guardar distancia. Justamente mientras pensaba en esto le llegó una llamada. Era de Eun-Yok diciéndole que ya había estudiado suficiente y estaba fuera de la biblioteca esperándola para acompañarla a su casa. Esto la había tomado por sorpresa porque le había dicho que tenían que guardar distancia. Juntó todas sus cosas y cuando salió para verlo no lo miró en la entrada, pero se dio cuenta de que el chico estaba parado al otro lado de la calle saludándola. Estaba lloviendo, así que le hizo algunas señas para que comenzaran a caminar. Los dos estaban en llamada. Sue le recordó que ya habían hablado sobre lo de tomar distancia, pero Eun-Yok le contó que había pensado en muchos planes para poder acompañarla de una forma más ajena. Al menos quería que le permitiera hacer eso porque pensaba que era una idea muy buena. Mientras los dos seguían caminando, mientras estaban en llamada, alguien llegó repentinamente tomando a Sue por los hombros. Era Dowa preguntándole si su amor de verdad lo iba a dejar solo. Eun-Yok pudo escuchar lo que le dijo por teléfono y se preguntaba por qué le dijo mi amor a Sue. Ella también se quedó pensando en lo que Dowa dijo, hasta que pudo reaccionar y le preguntó por qué decía esas cosas. El pelirrubio le dijo con una sonrisa que pensó que era una gran fan, y antes de que le dijera que se trataba sobre la frase que vio en La Rosa Negra de Versalles, ella le tapó la boca. No quería que dijera nada más porque estaba en llamada con Eun-Yok. Dowa no entendía por qué hacía esto, hasta que se dio cuenta de la presencia del chico, así que para que quitara la mano de su boca le acercó su paraguas diciéndole que no podía respirar. La prota le preguntó desde cuándo se había vuelto tan rarito. Pobre Dowa. Después de eso le preguntó si podían compartir paraguas ya que él no tenía uno, aunque eso era mentira porque antes de que fuera con Sue tiró el suyo para poder tener ese pretexto. Eun-Yok escuchó todo por teléfono y le pareció ridículo. Le pidió muchas veces a Sue que le pasara el teléfono a Dowa. Cuando este lo tomó, el chico le dijo al pelirrubio que si tanto quería un paraguas tomara el suyo. Eun-Yok le aventó desde la otra calle su paraguas al piso. La situación de nuevo se iba a poner tensa entre los dos. El chico le dijo que dejara de molestar a Sue y tomara su paraguas, pero Dowa le contestó que no hacía falta porque así estaba bien. Los dos comenzaron a lanzarse el paraguas de un lado a otro, hasta que la prota acercó su paraguas con Dowa preguntándole por qué actuaban como niños pequeños, aunque el pelirrubio se preocupó por ella y le dijo que no hiciera eso porque se mojaría. Eun-Yok miró desde lejos la ropa empapada de Sue, por eso decidió que lo mejor era dejar la pelea de lado para que nadie se enfermara. Una vez que se fueron caminando juntos, ella le preguntó por qué parecía como si no se llevara bien con Eun-Yok. Siempre se la pasaban discutiendo. Dowa trató de darle una pista, así que le preguntó por qué razón creía que se peleaban siempre, pero Sue no tenía la más mínima idea. Solo dijo que tal vez tuvieron un problema en su colegio anterior o una pelea reciente. El chico le dijo que a veces creía que no se daba cuenta de verdad, por eso le preguntó seriamente qué pensara, qué es lo que tanto los hace pelearse.
frase. Y esto no sirvió de nada porque dejó más confundida a la prota. Así que se rindió y le dijo que solo eran cosas que hacía la gente apuesta, una especie de batalla de nervios donde uno intenta mantener en control al otro, aunque piensa que Eun-Yuk no es lo suficientemente apuesto como para ganarle. Cuando le preguntó a la prota si estaba de acuerdo con lo que dijo, solo se quedó callada. Dowa estaba a punto de preguntarle por qué no le respondía a la pregunta, pero de la nada Sue cambió el tema y le dijo que esa frase que había dicho anteriormente cuando se estaba peleando con Eun-Yuk era de Grey, uno de los protagonistas de La Rosa Negra de Versalles. Él no sabía que así se llamaba, pero fingió que sí. Esa era una de las frases más icónicas de la novela. Comenzó a divagar mucho sobre la historia y Dowa de verdad quedó impresionado por lo mucho que sabía. Le preguntó al chico si le había gustado leerlo, ya que si le gustó podría prestarle más adelante la siguiente parte del libro, aunque tendría que esperar un poco porque estaban en temporada de exámenes y seguramente lo atraparía mucho la historia, hasta el punto de no poder estudiar. Mientras el chico la escuchaba, no podía dejar de pensar en que ignoró la pregunta que le hizo anteriormente. Por eso le preguntó, otra vez imitando a Grey en La Rosa Negra de Versalles, por qué su amor lo había abandonado. Sue le respondió que le había dejado unos mensajes antes de irse, porque había pasado algo de último minuto. De verdad pensó que los había leído. Esto no le pareció razón suficiente a Dowa, así que le dijo que también había hecho lo mismo esa vez que lo ayudó con su trabajo. La prota decidió contarle cómo sucedió todo mientras caminaban. Una vez que llegó a su casa, investigó algunas cosas en internet para ver si había información relacionada con el CEO de Marang y Cindy La Rosa Negra de Versalles. Buscó en varias páginas hasta que descubrió en una que el presidente de Marang era un gran fanático de esa novela. Pasamos con Eun-Yuk. Ya estaba a punto de llegar a su casa, pero notó que Ray lo estaba esperando afuera con toda esa lluvia. No quería tener de nuevo otro confrontamiento con ella, así que decidió llevarla a otro lugar. Llegaron a una cafetería. Mientras él estaba en el mostrador pidiendo bebidas para los dos, le llegó un mensaje de la prota, donde le preguntaba si ya había llegado a su casa. Él se puso muy feliz, pero le dijo que todavía no. No era nada importante, así que no tenía por qué preocuparse. De todos modos, Sue le dijo que si pasaba algo la llamara. Mientras tanto, la chica esperaba muy impaciente a Eun-Yuk. Cuando llegó, trató de preguntarle si podían sentarse juntos, pero simplemente la ignoró y se sentó. Él no dijo ni una sola palabra. Se dio cuenta de su actitud tan fría, diciéndole que era muy rígido con ella. Eun-Yuk notó la herida que tenía en la boca y después de un largo silencio le dirigió la palabra. Le dijo a Ray que desde ahora le gustaría que no lo viniera a visitar luciendo de esa forma. Esto le impresionó mucho a la chica. Lo miró como loca diciendo que era imposible que le dijera algo como eso. Estaba siendo muy duro. Ni siquiera le interesaba si le dolía o no, o quién se lo había hecho. Le preguntó desesperadamente si acaso ya no le importaba nada sobre ella. La miró antipáticamente diciendo que no tenía por qué hacerlo. Raim no podía creer lo que estaba escuchando, pero de nuevo lo miró con esa cara de psicópata y le dijo que sí debería de hacerlo. Él había prometido que la cuidaría siempre. ¿O acaso él también planeaba abandonarla? Y bueno, esto le hace al chico tener varios recuerdos. Al parecer, ellos ya se conocían desde hace bastantes años, y el padre de Eun-Yuk, tanto como la mamá de la psicópata, tenían una conexión cercana. Un día, mientras Ray lloraba, él se ofreció cuidarla y que contara con él para cualquier cosa. Esto lo dejó pensando por un tiempo. Se puso a sudar de los nervios y le dijo que lo mejor era irse para llevarla a casa. Pero la chica dijo que la verdad no quería irse todavía. No había prisa porque de verdad quería disfrutar su bebida. Mientras tanto, la historia nos muestra por qué Raim tenía ese golpe en los labios. Se había reunido con Minu ya que él tenía que decirle algo porque se cambiaría de escuela. Fingió estar preocupada cuando le dijo eso, pero solamente hizo que el tipo explotara. Le preguntó si de verdad estaba aferrada a que Eun-Yuk le hiciera caso justo ahora. Ella era una basura tanto como Minu, y la basura debe de ser desechada. Le preguntó a la chica si acaso no sentía algo de arrepentimiento, pero rápidamente Ray se disculpó. Si era necesario le daría una disculpa, aunque le pareció nada genuino a Minu, y le dijo que estaba loca. Ella le preguntó si acaso no era suficiente lo que estaba haciendo. Podía darle una bofetada si no le parecía. Estaba harta, así que si era necesario recibir un golpe tenía que hacerlo. Minu se llenó de enojo, pero aunque levantó su mano no pudo hacerlo, obviamente. La tipa dio una pequeña risa burlona, y después de eso se plantó ella misma la cachetada. Le dijo a Minu que así estaba bien, y si no tenía nada más que decirse, ya era momento de que se fueran. Pasado algunos minutos, Raim se dirigió a unos sanitarios. De verdad le dolía mucho la bofetada que se dio. Se preguntaba viéndose al espejo cómo era posible que Minu pensara que los dos eran iguales. De verdad se estaba volviendo loca. Mientras tanto, volvemos a la habitación de la prota. Decidió leer el artículo que había encontrado sobre el CEO de Marang y la teoría de que era un gran fan de Cindy La Rosa Negra de Versalles. La primera prueba era el famoso grupo llamado The Black, conformado por dos integrantes. La gente amaba al grupo en su momento, pero odiaba el concepto de porquería. Ellos dos justamente portaban los mismos nombres que los protagonistas masculinos de la novela, los cuales eran Edward y Grey. La segunda prueba era otra famosa con el nombre de Cindy. Aunque trataron de tapar de nuevo sus conceptos relacionados con La Rosa Negra de Versalles, eran obvias las similitudes con
con el personaje. La tercera prueba era el grupo de chicos llamado Black Bear. Esta vez el concepto era muy nuevo y fresco, bastante alejado de las estrellas anteriores, pero en verdad si revisaba bien el nombre se conectaba con la novela, ya que Black hace referencia a la rosa negra y Bear de Versalles. Nada de eso era coincidencia, y por si fuera poco, los 5 integrantes portaban los nombres de los 5 caballos de Cindy, la protagonista. Sue de verdad no podía creer todo lo que estaba leyendo, parecía que el CEO de verdad estaba muy involucrado con la novela. Siguió leyendo el artículo y la prueba número 4. Esta trataba sobre George, el niño que tenía que desaparecer, un artista solista a punto de debutar. Puede que sea un juicio impulsivo, pero justamente el hijo de Cindy se llama George. Él escribió ese artículo porque era un gran fan del solista cuando incluso era un aprendiz. Por eso estaba furioso de que usaran otro concepto de porquería relacionado con la rosa negra de Versalles. Esto le dio mucho en qué pensar a la prota. Recordó aquella vez en que uno de sus mayores seguidores de su novela de fans en su blog le preguntó a qué personaje de la novela le tenía más cariño. Ella le respondió que era George, el hijo de Cindy. De algún modo, George era el niño que tenía que desaparecer de su adaptación para fans. Pero volviendo al presente con Sue, se dio cuenta de que nada de eso podía ser coincidencia. Recordó cómo ese fan de su blog tenía la misma forma de escribir que el acosador del Jelly Pop. Esa forma tan tierna y a la vez tan escalofriante de escribir las cosas eran demasiado parecidas. Por eso decidió ejecutar un plan que se le ocurrió a último minuto. Esa misma noche publicó un nuevo capítulo para su novela de fans. Mientras el acosador del Jelly Pop estaba dormido, escuchó la notificación de su computadora. Se dio cuenta de que Sue había subido el capítulo final. Estaba muy nervioso y no se lo podía creer, pero cuando leyó el documento solo decía que Gray murió de cáncer de mama. Espera, ¿qué? La prota estuvo muy atenta a que Palpan88, su fan número 1, se diera cuenta de la publicación. Hizo un evento para saber en qué momento leería el nuevo capítulo, y tal como lo supuso, fue el primero en leerlo, pero no dejó ni un solo comentario. Cualquier verdadero fan estaría disgusto con ese final, pero esa reacción no era de un fan cualquiera. Si su teoría era cierta y que el CEO de Marang era su fan número 1, significaba que se dio cuenta de que era una provocación por parte de Sue, y aunque tenía mucho miedo de que esto fuera verdad, era lo que realmente quería: tener una reunión con el acosador del Jelly Pop. Eun-Yok la estaba esperando, así que no tenía otra opción. Tenía que decirle al CEO todas las razones por las cuales no debía de morir, y que había una falla clara en el sistema. Su plan era hacer un trato con él. Si dejaba de poner en riesgo a Eun-Yok, ella le daría el verdadero final que se merece, la rosa negra de Versalles. Y si todo esto tenía éxito, podrían estar juntos. Mientras tanto, el chico ya había llegado a su casa. Todo estaba muy solo y oscuro, e incluso su padre no estaba. Cuando llegó a su habitación, sacó de su bolsillo un par de llaveros. Resulta que ese día en que fue a visitar a Sue fuera de la biblioteca, había comprado algunos llaveros de la suerte. Tenía planeado dárselos ese día, pero pasó lo de Dowa y ya no pudo. Justamente le llegó un mensaje de la prota donde le pedía que esperara solo un poco más. Tenía un buen presentimiento y que de verdad hoy tenía algo de suerte. El mensaje lo hizo sonrojar mucho. Tomó asiento y colocó el llavero en la foto que tenía pegada de Sue. Sabía que la pudo ver hace poco, pero de verdad estaba triste por extrañarla tanto. Rai había llegado también a su casa. La prota le preguntó qué le había pasado en la cara. Además, pasado mañana sería su competencia de música. La tipa le preguntó por qué era tan amable con ella, aunque Sue le dijo que no se confundiera. Solo estaba preocupada porque sus papás también lo harían y le preguntarían cómo pasó todo. Raim lo entendió. Le dijo que entonces no tenía por qué hablarle ni preocuparse por algo tan tonto, pero aún así seguía siendo amable, y en eso no se equivocaba. Entró a su habitación y Sue solo se quedó en silencio mirando su puerta. Pasamos a un nuevo día. Dowa estaba trabajando como siempre en la tintorería. Tenía un encargo de recoger en moto algunas prendas de ropa en una casa. Cuando tocó el timbre, un chico lo recibió por la bocina preguntándole qué se le ofrecía. Cuando le dijo que tenía el encargo de recoger algo de ropa para la tintorería, el sujeto dijo que no recordaba haber pedido un encargo como ese. Y cuando salió, resulta que esa era la casa de Eun-Yok. Obviamente no reconoció a Dowa porque tenía el casco puesto, así que cuando Eun-Yok le pidió que mejor pasara para que le dijera cuál era el encargo, no dijo ni una sola palabra. Una vez dentro, llegaron a un lugar demasiado grande con mucha ropa y sacos. Le pidió al repartidor que le recordara cuáles eran los artículos para llevarse. De nuevo, no dijo ni una sola palabra y solo le enseñó su celular para que lo leyera él mismo. Le pareció muy rara la actitud del motociclista, pero de igual forma buscó toda la ropa que necesitaba y se la dio. Cuando estaba a punto de irse, notó la moto que tenía el repartidor. Le pareció familiar, ya que vio una similar en el restaurante donde el amigo de Sue trabajaba. Y ahora que lo pensaba, pocas personas son tan altas y proporcionadas. Todo le resultaba muy familiar. Decidió preguntarle al repartidor cuándo le entregarían todo. Dowa se quedó todo tieso, pero fingió una voz más rasposa diciéndole que mañana a las 8 a.m. Después Eun-Yok le preguntó si podía levantarse un poco el casco porque sentía que lo conocía. Además, esa marca de zapatos era la que Dowa casi siempre usaba. ¿Cómo sabe tanto de Dowa?
El motociclista dijo que prefería no hacerlo, pero Eun-yok dijo que ya sabía que se trataba de él. No entiende por qué se esconde o trata de fingir que no lo conoce. Al pelirrubio no le quedó de otra más que quitarse el casco y decirle que no eran tan amigos. El que se estaba comportando de forma extraña en todo caso era Eun-yok. Si hubiera sabido que esta era su casa, no estaría hablando con él. Le preguntó si trabajaba en el restaurante donde estaba el chico cerdo. Do-hwan se puso muy nervioso. Le dijo que no sabía que estaba tan interesado en su vida. Trató de evadirlo y se fue, pero su actitud solo dejó en claro que tenía razón. Por eso esto dejó pensando a Eun-yok de que él era el famoso amigo de Sue, al que ayudó ese día con el traje de cerdo. Parecía muy nervioso y no entendía por qué tenía un trabajo de medio tiempo. Tal vez los rumores que decían de él sobre su fortuna no sean ciertos. Pero ahora que lo pensaba bien, Sue se comportó de forma rara ese día que lo acompañó al restaurante. Parecía como si quisiera irse lo más rápido posible. Seguramente estaba tratando de protegerlo y también tienen secretos entre ellos. Secretos que él no sabe. Y hasta aquí la parte de esta historia. Recuerden que si les gustó no olviden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita para seguir recibiendo más contenido como este. Muchas gracias por todo el apoyo que le dan a esta serie en el canal. Y mientras eso siga así, yo estaré subiendo más partes. Recuerden seguirme en Instagram para ver contenido extra. Subo fotos cada 2 años. Y ahora sí, sin nada más que decir, tomen agüita, se me cuidan y nos vemos en el próximo video. Bye.